La Sagrada Biblia, en su libro del Génesis, explica cómo apareció este maravilloso mundo de la naturaleza. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Dios dijo: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta doctrina, dominante en el mundo occidental en los últimos 2000 años y que da al hombre un papel preponderante en la tierra, quedó cuestionada cuando Charles Darwin publicó hace ahora exactamente 150 años una obra clave: El origen de las especies. La vida de Darwin como científico comienza el 27 de diciembre de 1831, cuando se embarca con 22 años en el Beagle, un barco científico que navegará por todo el mundo en un viaje de 5 años de duración. Nieto e hijo de médicos, de posición acomodada, Charles Darwin había iniciado estudios de medicina y teología que nunca terminó. Su pasión por la historia natural le hizo desarrollar un método científico que perfeccionó a base de diseccionar y clasificar escarabajos y todo tipo de insectos. El viaje del Beagle era la oportunidad para lanzarse a la aventura y conocer lugares y especies cuyas variedades eran un enigma para los científicos de la época. En el bosque tropical de Brasil conoció seres únicos, igual que en la Patagonia austral, antes de rodear el Cabo de Hornos y dirigirse a un lugar que sería determinante a la hora de establecer sus teorías: las Islas Galápagos. El Beagle llegó a este archipiélago del Pacífico en septiembre de 1835. Darwin vio allí aves que no vuelan, lagartos marinos y tortugas que se habían adaptado al medio natural de una manera sorprendente. Comprobó que las que vivían en islas con vegetación a ras de suelo tenían su caparazón cerrado en la parte superior. En cambio, las que habitaban en otras islas, donde solo crecían los arbustos, habían desarrollado una cubierta que les permitía alzar el cuello y alimentarse con más facilidad. La palabra evolución comienza a tener sentido para el joven científico, que regresa a su Inglaterra natal cargado con miles de muestras de especies que todavía hoy se guardan en el Museo de Historia Natural de Londres. En esta etapa cobraría especial importancia para Darwin la figura de Richard Owen, director del museo y naturalista de prestigio, pero contrario a la selección natural. Para él, como para el resto de los científicos de la época, los seres vivos que pueblan la Tierra no eran sino obra de un ser superior. De hecho, Owen concibe el Museo de Historia Natural de Londres como una gran catedral, un templo en el que cada criatura rinde culto al gran creador. Después de viajar por todo el mundo, Darwin se instaló definitivamente en esta casa del condado de Kent. Aquí profundizó en su conocida teoría sobre la evolución de las especies, pero tardó 20 años en dar a conocer su trabajo, condicionado sin duda por la férrea moral de la época. Aquí, en Downe House, Darwin y su esposa Emma, una mujer culta y de profunda fe religiosa, tienen 10 hijos. Sus trabajos en el invernadero y la observación de la naturaleza siguen siendo su pasión, y escriben numerosas tesis que tienen como objetivo demostrar que las especies no son inmutables, que tras la belleza de algunas aves, por ejemplo, no se oculta la mano de un Dios creador, sino los resortes de la selección natural que favorece la preservación de las especies mejor adaptadas a su entorno. Los picos de estos pinzones, originarios de las Islas Galápagos, delgados los insectívoros y más gruesos los granívoros, según su hábitat, no son sino pequeños indicios que ponen de relieve un gran descubrimiento: la existencia de una selección natural en la que solo sobreviven los más fuertes. Darwin entiende la vida como un árbol en constante evolución, especies y subespecies que se suceden con el paso del tiempo. Cada trabajo que hace es un paso más en la demostración de que su teoría está basada en un hecho científico.
El respeto por la fe religiosa de su mujer y la moral de la época, y consciente de que su teoría caería como un mazazo, le llevan a finalizar cada una de sus investigaciones con una frase cargada de profunda modestia. I think. Creo. En principio, Darwin estudió para ser pastor anglicano en Cambridge, pero su trabajo científico le fue alejando de la religión hasta hacerse agnóstico. Su mujer continuó siendo una cristiana convencional, y aunque el matrimonio fue feliz en líneas generales, Emma no ocultó su temor por el agnosticismo de su marido. Creyó hasta sus últimos días que no volverían a encontrarse en el más allá, ya que a Charles Darwin le serían cerradas las puertas del cielo. En cualquier caso, el matrimonio fue feliz y esto resultó fundamental para que el científico pudiera desarrollar su obra. Pero en 1858, 22 años después de regresar de las Galápagos, recibe una carta que cambiará el curso de las cosas. Otro científico, también británico, Alfred Wallace, le escribe desde Borneo, donde le asegura que después de varios trabajos ha llegado a la misma conclusión que él: la evolución a través de la selección natural. Wallace es un hombre sin medios, pero es inteligente y llega en poco tiempo a la misma conclusión que Darwin. Una conclusión que a él le había costado más de 20 años de trabajo. Ve que todo el esfuerzo de su vida se puede ir por la borda y decide, con la ayuda de otros amigos, presentar su teoría junto con Wallace en la Linnean Society de Londres. Es en ese momento cuando Darwin escribe el libro que hoy conocemos como El origen de las especies. Hay que reconocer que sin la estimable ayuda de Wallace esto no hubiera sucedido. And that's the book that we know today as The Origin of Species. And it wouldn't have happened unless Wallace had written. Los detractores no se hicieron esperar y aprovecharon para publicar en la prensa de la época caricaturas de Darwin con simios. La teoría, escrita en otro libro, de que el hombre desciende del mono, dolió especialmente. When Darwin published The Origin of Species, cuando Darwin publica El origen de las especies, el revuelo y la crítica de la Iglesia son inmediatos. El obispo de Oxford, Samuel Wilberforce, lo denuncia en todos los foros y se enfrenta en un debate abierto con un amigo y discípulo de Darwin, Thomas Huxley, un evolucionista convencido que acaba venciendo en la pelea dialéctica. Podíamos pensar que el evolucionismo, la ciencia y el mundo de los científicos en general hemos ganado esta batalla, pero lo sorprendente es que 150 años después se sigue debatiendo exactamente igual. Es más, parece incluso que nuestros oponentes han ganado terreno, sobre todo en Estados Unidos y en muchos países de Europa, no en el Reino Unido. Aquí, curiosamente, no son los cristianos, evangélicos o anglicanos los que más batalla presentan. Las críticas aquí vienen del Islam. Hay muchos pensadores musulmanes que cuando les hablas del evolucionismo te contestan: esto no es lo que dice el Corán, y sus voces comienzan a oírse cada vez con más fuerza en este país. Darwin se enfrentó a la incredulidad de la sociedad científica de la época y no pudo dar respuesta entonces a cuestiones que hoy la ciencia sabe con exactitud. Su árbol de la vida no es sino los códigos que hoy conoce la genética, y gracias a sus descubrimientos sabemos ahora que compartimos con los simios el 89% de nuestro ADN, como ocurre con otras especies, ya sean marinas, terrestres, aves o reptiles. Se sabe ahora que la vida se inició de una manera simple y que luego, en los millones de años que tiene la Tierra, evolucionó a formas más complejas y variadas. Darwin nunca quiso enfrentar religión y ciencia, solo se limitó a constatar un hecho: que el hombre es una más de las especies que habitan este planeta y que está obligado, por su propia supervivencia, a vivir en armonía con el entorno. Gracias a Darwin sabemos de dónde venimos. Ahora queda por saber a dónde vamos.